oigo. Vale. Decía que hacía algún tiempo en determinadas universidades del mundo se estudian, o quizá mejor habría que decir, se exploran los libros de Blavatsky y los libros del maestro tibetano. Sobre todo, aunque no únicamente. Entonces, en esta exploración, claro, y a partir de esa exploración, ha nacido en la mente de algunos investigadores, al principio la curiosidad y luego poco a poco el afán de ir descubriendo un nuevo camino que para ellos era totalmente desconocido. El cambio de era en los seres humanos no vendrá porque se estudien filosóficamente los libros, aunque sí que puede ayudar un sustrato determinado. La ciencia, en cambio, no la filosofía, sino la ciencia, en particular la neurología y en general todas las ciencias que atañen al cerebro, pues está estudiando a fondo lo que es la meditación, y los resultados en el cerebro humano. Esto hace ya algún tiempo que está siendo así. De aquí nació un poquito lo que después se ha dado en llamar en Estados Unidos la meditación mindfulness. La mente completada, la mente más activa. Porque se entiende, se entiende en esas universidades que el favor que dispensa la meditación en el cerebro del meditador es abundante y demostrable. Eso para la ciencia, todo lo que es demostrable, ya sabéis, está bien. Lo que no es demostrable, pues es no dudoso, sino simplemente no existe. Entonces, se ha descubierto, por ejemplo, que las neuronas no subsisten mucho más tiempo en aquellas personas que meditan, no solo se vuelven tan deprisa viejas y decrépitas las neuronas, sino que continúan fluyendo a un buen nivel en todos aquellos que tienen una meditación periódica y constante. Quiere decir que meditan todos los días, ni más ni menos. Los diversos tipos de meditación que ya sabéis que hay un montón. Pero bueno, la meditación en el fondo es meditación. Entonces os digo todo esto porque veamos cómo está avanzando el mundo. Por un lado, la mente humana la mente y las emociones humanas están destrozando esta casa común, que es el cuerpo humano y el planeta. No lo acabarán de destruir porque evidentemente la jerarquía está para algo, además de para eso. Pero sí está destruyendo nuestros propios cuerpos, que es nuestra casa más próxima. La contaminación, y no solo la contaminación, sino en particular la contaminación no física, sino mental y sobre todo emocional, está en grados elevadísimos. Entonces, esto también ha sido estudiado en la gente que medita. La gente que medita, o determinadas personas que meditan, por ciertas universidades, han visto que realmente el estrés, las enfermedades mentales en gente meditadora, todo eso es realmente pura anécdota, porque no sucede. No sucede, o menos no sucede al ritmo y a la velocidad con la que la humanidad se está desarrollando hoy en día. Con lo cual, claro, no solamente es bueno meditar, dicen los propios científicos, sino que es aconsejable, muy aconsejable, y además nos previene de enfermedades. Nos previene de una vida malsana, quiero decir, una vida más afectiva, una vida más
¿cómo diríamos? Sin tantas perturbaciones y estrés. Perturbaciones y estrés. Eso lo digo para que tengamos en cuenta que estos procesos están en marcha. No es que haya que enlazarlos, no, están en marcha. La verdad es la verdad. Y por mucho que estemos en lo que se denomina el Kali Yuga, o sea, la edad más oscura, la edad en la que los seres humanos hacen particularmente su voluntad, sin creer, generalmente, en que no hay una organización, un poder supremo en el universo que dirija todo esto, la vida y sus complejidades. Entonces, los hombres pasamos a ser lo que en la vida se denomina, en la Biblia, perdón, se denomina como el becerro de oro. El becerro de oro no es ni más ni menos que no solo la vida material y los bienes materiales, sino el hacer lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero. Claro, lo que yo quiero suele ser, porque como somos como niños, suele estar en contraposición con lo que quieren los demás. Y claro, esto no es posible. No tengo por qué hablaros de eso, que lo sabéis de sobras. Entonces, esta es la civilización que tenemos. Y la lucha, la competición y la falta de cooperación, la falta de buena voluntad, está en todas partes. Pero, repito, la ciencia está ya dando los pasos en la dirección correcta, porque es demostrable, y está siendo ya demostrado, en algunos lugares, en algunas universidades del mundo, lo repetiré, que las ventajas de la meditación, el efecto que la meditación produce en los cerebros humanos, la paz que conlleva en sí mismo. Y entonces, claro, estamos todavía en el inicio de la constatación de una verdad que se sabe desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué meditamos? Pues alguien descubrió eso. Alguien descubrió eso. Y no simplemente fue la jerarquía la que indicó a los primeros hombres qué es lo que había de hacer para constatar la presencia de Dios, para vivir un poco la presencia de Dios, sino muchas y variadas propuestas de respuesta a todo esto. Y esto hace, repito, millones de años, no miles, no, millones de años. Entonces, nosotros somos hijos de todo eso, ¿verdad? Y eso está escrito en nuestro ADN, para utilizar unas palabras que hoy en día las utiliza mucha gente y las entendemos. Entonces, poquito a poquito los seres humanos vamos avanzando en la verdad última, si es que hay una verdad última. Pero para nosotros, la verdad última es contactar con lo divino y ser lo divino con cuerpo humano. Lo que nosotros denominamos un maestro. O sea, un ser humano completo que ha pasado por el hecho de tener un cuerpo animal superior, todo lo que queráis, pero animal, a ser dueño de todos los niveles de su conciencia. Dueño de lo físico, de lo emocional, de lo mental y más allá de esto. Entonces, este es un ser humano completo. Esto es, para hacer un ejemplo, ocurrido en el último siglo y que hemos visto, en realidad, no simplemente por películas, sino que hay gente que lo ha visto, lo ha vivido. Por ejemplo, nuestro maestro, Gapravati Kumar, Tikirala Krishnamacharya, Gandhi. Son ejemplos recientes de gente que ha traspuesto su vida personal, ha llegado a la divinidad, o a ciertos niveles de la divinidad, si podemos decirlo así, ¿verdad? Y ha llenado todos los espacios de su cuerpo, todas las neuronas y las no neuronas, todos los aspectos físicos, emocionales y mentales, para hacerlo corto, para que puedan traducir los niveles divinos a partir del ser humano. Esto es lo que es un maestro. Otra definición. ¿Ahora qué somos? Pues somos absolutamente lo contrario, la regla general, que es mi pensamiento es lo que vale, mis emociones es lo que vale. Estamos encerrados en un huevo y no nos damos cuenta de nuestra prisión.
No entendemos que estemos en una prisión. Parecemos pájaros enjaulados que no saben que están viviendo en una jaula. ¿No? Pero estamos viviendo en una jaula. ¿Jaula de qué? De nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones, incluso de nuestro propio cuerpo físico, que nos ofrece unas limitaciones brutales. Porque el cuerpo físico no puede volar, el cuerpo físico no puede hacer según qué cosa, ¿verdad? Pero sí que al cabo de un tiempo de procesar las verdades inherentes en lo que es la constitución humana, uno llega no solo a entender más y mejor su propia constitución, sino a vivir ese sucederse de la vida de una manera muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Estamos a las puertas, en esta era de Acuario, de grandes acontecimientos y de grandes verdades que serán redescubiertas. Redescubiertas para la humanidad, porque ya lo fueron en su tiempo. Y lo perdimos. Y alguien pensará, por lógica. ¿Y cómo es que se perdió esto? Pues se pierden muchas cosas. Si no, fijémonos en la historia humana, en las civilizaciones. No fue Inglaterra una superpotencia que dominaba el mundo, incluso España, o Roma, y todas cayeron, y todas cayeron. Y después de caer, ¿qué sucedió? Bueno, pues que en la mayoría de los casos el pueblo vivió no ya una desbandada general, sino un empobrecimiento de la cultura que había ganado durante muchos años. Se perdió la cultura, que es el bien preciado de los seres humanos. La cultura se perdió. Entonces volvimos a ser como niños, buscando la luz cuando ya la habíamos tenido. ¿Por qué? Porque la ignorancia suplió la luz, digo. Y esto ha sucedido cada 2 por 3. Cada 2 por 3, la caída. La jerarquía habla de las caídas de las civilizaciones y la caída del ser humano, individual y grupalmente. Y esto sucede. Y sucede porque todavía no tenemos, tanto en el caso individual como en el caso grupal o social, como queráis decirlo, no tenemos, ¿cómo diría? Aprendido con dos S y una H, totalmente estas lecciones. Y quedan resquicios, y esos resquicios hacen que vuelva el karma grupal que habíamos casi olvidado. Y muchas veces no solo el karma grupal, sino el individual de cada uno. Entonces caemos, se produce una caída y dices, pues ¿cómo es posible? Si este hombre o esta mujer era casi un sabio, era casi un iniciado, era casi... Sí, pero aquel poquito de ignorancia superlativa pudo con él. Pues eso, la historia está llena de situaciones de esas. Llena. Por ejemplo, me viene en la cabeza algunos maestros tibetanos, no voy a nombrar los nombres, algunos maestros del budismo tibetano que eran grandes tulkus, le llaman, tulkus, hombres santos, hombres sabios, ¿verdad? Que volvieron encarnaciones posteriores y sabían que eran ellos, ¿verdad? En una situación deplorable. Tuvieron que vencer ciertos vicios para poder recuperar su estatus. El alma, para entendernos, se quedó totalmente arrinconada en una parte de sí mismo y no surgió. Por contra, cuando no surge el alma, ya sabéis que la personalidad está presente. Y reclamando una posición preponderante dentro de lo que es el vehículo humano. Bueno, pues todo eso sucede. Todo esto sucede. Y entonces ahora, en general, lo que es la sociedad humana, está recuperando valores, está recuperando cualidades, está recuperando cultura que habíamos tenido en el pasado. Ahora lo iremos recuperando. También algunas almas que han estado 3, 4, 5.000 años
sin tener una reencarnación, almas elevadas, me refiero, vuelven a estar aquí con nosotros. 4 o 5 mil años, por norma, según se me dice. 4 o 5 mil años. Entonces, vuelven a estar con nosotros. ¿Pues para qué? Para ayudarnos. Ayudarnos a que no nos quedemos enganchados en este planeta de 3 dimensiones, en este cuerpo de ignorancia, si me lo permitís, y reemprendamos el vuelo. Reemprendamos el vuelo. Aquello de creernos dioses, pues ha sucedido en estos 3 o 4 mil últimos años. Ha sucedido. Las civilizaciones son lo que son, pero la cultura que conlleva esas civilizaciones nos muestra claramente la ineptitud, la ignorancia de aquellos que no somos más que nosotros mismos en nuestros cuerpos hemos hecho durante este tiempo. Pero ahora en la era de Acuario es propicia que nazcan más y mejores seres entre nosotros. Mejores en el aspecto que estoy diciendo, tu cualidad de alma, de capacidad de alma. Todos somos iguales. Pero claro, eso es como en el colegio, todos los niños son iguales, pero hay unos que están en las primeras posiciones de aprendizaje y otros que no. Y algunos otros que están casi en los últimos. Muy bien. Estamos mezclados. Y estamos mezclados para que todos aprendamos de todos. Todos aprendamos de todos. El necio aprende del sabio, pero no solo eso. El sabio aprende también del necio. Aprende también del necio. ¿Y qué aprende? Pues aprende lo que no tiene que hacer. Claro que se aprende eso también. Eso también es aprendizaje. Bueno, pues todo eso, las jerarquías superiores, no solo una, sino todas las jerarquías superiores, ya lo tienen organizado desde tiempos inmemoriales, todo eso. Y estamos a las puertas, o mejor dicho, estamos entrando en nuevas dimensiones de aprendizaje. Nuevas dimensiones de aprendizaje. Y una de ellas es la que entiendo que puede ser de las más inmediatas, es el aprendizaje de lo que es la meditación. La meditación, y lo hemos dicho muchas veces aquí mismo, es la gran herramienta que tiene el ser humano, que tenemos, para llegar a la divinidad. Para llegar a la divinidad. No es una divinidad que se nos aparezca y nos diga, de esto, haz lo otro, no sé qué. No. Es vía intuitiva. Aunque también, cuando uno es pequeño, si los niños tienen el ángel de la guarda, nosotros también tenemos los maestros. Y si nos aparecen, pues nos pueden aparecer también en cuerpos sutiles que conocemos o habíamos conocido. O mejor dicho, toman la apariencia de esos cuerpos. Por ejemplo, el padre, la madre, el maestro. ¿Son ellos o no son ellos? Es quien corresponda. Quien corresponda. Quien corresponda, que viene a ayudarnos. Que viene a ayudarnos. Y para no causarnos dolor, coge la apariencia de alguien conocido. Sí es. Esas cosas normalmente las religiones las utilizan, normalmente, digo, y lo voy a repetir, las religiones las utilizan para hacernos creer que, mira, Jesús, el arcángel no sé qué, el ángel no sé cuántos, viene pues a, no sé, a salvarnos, a la Virgen María. Son ángeles, son potestades. ¿Para qué queremos saber su nombre? ¿Su nombre de cuándo? ¿De qué encarnación? La encarnación tenemos nombres. Entonces, todo eso hay que pensarlo. Porque ya vamos dejando de ser niños. O por lo menos queremos dejar de ser niños. Y hemos de empezar a entender las cosas de una manera más profunda, más global, más verdadera, y fiándonos más de nuestra intuición, que es la capacidad que tiene el ser humano de recordar esa cultura de la que estábamos hablando. Recordarla. La intuición abre procesos, abre dimensiones que la personalidad no puede llegar. No puede llegar. Entonces se produce la lucha, una lucha que tenemos constante los seres humanos entre el alma y la personalidad.
pero uno va aprendiendo. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es el alma? ¿Y a quién tenemos que hacer caso? Eso, como nada, perdón, de las leyes espirituales o las leyes ocultas, por decirlo de alguna manera, es fácil. No. Lo fácil puede que no sea tan fácil, pero sí es posible. Pero sí es posible. Depende sobre todo del factor, muy mucho del factor inicial, o sobre todo del factor inicial, que es el empuje. Siempre está la voluntad. La voluntad del alma por solucionar estos problemas, por solucionar este tema. La voluntad. Si ponemos voluntad al final, pero del alma, no de la personalidad, del alma. Entonces, claro, todo el mundo dirá, bueno, pero ¿qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, pues hay que averiguarlo. ¿Cómo? Con el instrumento del que estamos hablando, que es la meditación. De momento no tenemos otro sistema. No se ha dado, sí existe, que no lo sé, no se ha dado. Entonces, la meditación, aquello que hace el camino que nos conduce desde la personalidad que somos hacia el alma que queremos ser. Ese es el camino. Ese es el camino. Es un camino individual que recorrieron todos esos santos de los que hemos dicho antes. Y todos los que han traspasado los niveles de la personalidad y han llegado a los niveles del alma. Todos ellos han pasado por la meditación, porque es la manera que sepamos los seres humanos. Repito, no es que no exista, es que no lo sabemos. No lo sabemos. Entre otras cosas porque todavía estamos aprendiendo como aprenden los loros o los monos, los animales, que es mirando, imaginando cómo es el otro y haciendo lo mismo, copiando. ¿Eh? Y en el caso de los seres humanos, leyendo experiencias de otros. Pero todavía no hemos empezado, o muy poco, muy poquito, porque es a través de la meditación, a ser nosotros mismos, a experimentar por nosotros mismos y a ver y actuar por nosotros mismos. Entonces, comenzamos a ser humanos, a ver nuestro propio camino, a caminar por nuestro propio camino y a tener los problemas, las miserias y los éxitos que se tienen en él. Eso es fundamental. Fijémonos la analogía con nosotros mismos, con nuestros propios hijos. No vale de mucho el consejo. Hay que darlo. A los hijos, a quien lo pide, hay que darlo. Pero, si no se practica, no sirve. No sirve. Porque a mí no me sirve la experiencia de una persona. Igual que a otra persona no le sirve la experiencia mía. Solo como apunte. Eso sí. Hombre, eso lo dice de esta manera. Porque todos los caminos llevan de la personalidad al alma. Todos esos. Pero todos son distintos. Todos son distintos. Todos. Y el de uno no es el del otro. También lo hemos dicho muchas veces aquí, que hace millones de años que nacimos, millones de años. Entonces, hemos tenido multitud de encarnaciones, multitud de experiencias, todas diferentes. Así que somos humanos y los seres humanos, pues bueno, tenemos cosas generales, y en eso nos podemos fijar unos de otros, pero hasta cierto punto, solo hasta cierto punto. En las experiencias espirituales podemos ver que a veces se produce un salto en una persona que llamamos santa o sabia, se produce un salto cualitativo impresionante. Una persona que era poco menos que ignorante, o poco más, perdón, ignorante, en un momento dado, de golpe, recibe una iluminación y ¡pum! Pues sí, eso sucede. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos el pasado de esa persona. No lo sabemos. Lo más probable es que haya sufrido una caída y en determinado punto que astrológicamente tiene
tiene su respuesta, o podemos ver su respuesta, entonces se produce un cambio de cualidad en él. Un cambio de cualidad en él, quiero decir, un cambio de expresión de cualidad, porque la cualidad ya estaba, ¿vale? Pasa que estaba escondida y ahora surge. ¿Cómo es eso posible? Es posible. Esto y otras tantas cosas. Quiero decir que lo imposible se hace posible, o puede ser posible. No todo lo imposible, pero puede ser posible. La mente tiene cantidad de subterfugios, cantidad de niveles, cantidad de túneles por ahí. Impresionante. Cuando me refiero al cerebro, no solamente me refiero a esto que está aquí, ¿eh? Me refiero al cerebro, particularmente al cerebro espiritual que está aquí, el corazón, aquí y aquí arriba. ¿Eh? Particularmente a este. El cerebro que está en contacto con la mente individual. El cerebro no es la mente. El cerebro no es la mente. El cerebro está propulsado por un cerebro, también le llamamos cerebro a falta de otro nombre, que está en los planos sutiles. Y este con la mente. Entonces, en la meditación, recibimos un chorro de agua bendita, para hacerlo así un poco religioso. ¿Qué es este chorro de agua bendita? Pues energía pura. Energía pura. ¿Y qué hace esta energía pura? Pues dejarnos limpitos, dejarnos limpios. Eso es lo que hace la meditación, ni más ni menos. Quita todas las historias, los bochornos que tenemos por ahí metidas. Todo fuera. ¿No? Imaginaos si es útil eso de la meditación. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Y, repito, la ciencia se interesa por ello y la ciencia ha visto que las neuronas, ya lo he dicho antes, las neuronas del que medita no son igual en las capacidades y en la potencia de otro que no medita. Están unas neuronas mucho más engrasadas, para decirlo de una manera entendible. Esto hay estudios, no es que lo diga yo solo, buscadlo en internet, y gracias a Dios tenemos internet. Puedes buscarlo, veréis que algo hay de eso. En fin, siempre lo diremos y de una y de muchas maneras. La meditación es la clave, la clave. No es la enseñanza, no es otra cosa. Aunque sí que es necesario la educación o escuchar, por ejemplo, las enseñanzas de los maestros o leer las enseñanzas de los maestros y también el servicio. Servicio porque para demostrarnos, sobre todo a nosotros mismos, que no somos como animales, sino que tenemos un proyecto grupal, un proyecto social en el que contribuir. Pero sobre todo la meditación es lo que nos da la fuerza, el amor y el conocimiento necesario. El conocimiento, sí, porque el conocimiento llega también llega. Conocimiento, una cosa es el conocimiento humano, que nos dan los libros, lo que han inventado los seres humanos, que no es descubierto, inventado, muchas cosas inventadas, o sea, que no son verdad. Descubierto los seres humanos a lo largo de los tiempos. Lo que recibimos es la ley. Lo que recibimos es la ley. Lo que recibimos vía intuitiva no engaña a nadie. Es lo que hay. Ahora, para llegar a este punto de meditación, uno tiene que meditar. Y meditar todos los días. Esforzarse y llegar a esos puntos claros, diáfanos, de un cielo abierto. Un cielo abierto sin nubes. Poquito a poquito. Porque nosotros estamos llenos. Estamos llenos de contaminación. ¿De quién? Nuestra. Nuestros pensamientos, nuestras emociones. Están ahí.
y nos tapan el sol. Y la meditación hace que traspasemos eso y lleguemos a un punto determinado del cielo universal con el cual podemos ver más y mejor. Por eso sabemos más y mejor. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, lo de hoy. Y bueno, no sé, la semana que viene ya nos veremos otra vez, ¿no? Y seguiremos insistiendo en lo que siempre insistimos, en las bases. En las bases de todo. La jerarquía, sí que os lo puedo decir, está empecinada en que los seres humanos empecemos a desarrollarnos por nosotros mismos, no solo a partir de lo que nos han dicho nuestros hermanos mayores que han venido por la tierra. Que de acuerdo que los tengamos en cuenta, que de acuerdo que los estudiemos, sus libros, sus conferencias, todo eso. Todo eso evidentemente está bien, está muy bien, pero que nos atrevamos por fin y vayamos mucho más lejos de lo que somos. Que nos atrevamos a hacerlo. Y que a partir de la meditación nos conozcamos, nos vayamos conociendo un poquito mejor. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención, por estar ahí como siempre.